tal? Buen día, nuevamente con el gran placer de saludarte, tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas. Comunidad Injectronic, de verdad me siento honrado al poder hacer llegar a ustedes esta serie de seminarios y con ello, pues, esa información que definitivamente va a potencializar tus habilidades y tus capacidades como técnico calificado, que seguramente siempre lo has sido. Déjame felicitarte por recibir una vez más una instrucción, una capacitación que va a contribuir a ese crecimiento no nada más en la cuestión profesional, sino en la calidad también humana al prestar y ofrecer excelentes servicios. Tu amigo y servidor Marco, vamos a dar inicio. En esta ocasión, el título del seminario tal cual es freno de estacionamiento eléctrico, el cual también tú lo puedes conocer como EBP, Electronic Brake Park. Un tema que en la actualidad está aunando mucho en los sistemas automotrices por no nada más la veracidad del parque, sino toda la estrategia de frenado que se ha desarrollado en el software y en el algoritmo del sistema de frenos electrónico ABS. Pues mira, en relación a la agenda vamos a poder ver lo siguiente. 1. Función del freno eléctrico, cuál fue el objetivo. Número 2, sinóptico de componentes, entradas y salidas, tensado y destensado, mejor conocido como activo e inactivo. Cuadro de informaciones, sensor de aceleración transversal, mejor conocido como trick captor, y la complejidad de su funcionamiento, que lo vas a poder entender fácilmente. El motor eléctrico de estacionamiento, comportamiento gráfico, el desbloqueo manual, porque fíjate, te voy a comentar que no es igual un desbloqueo automático que uno manual. Y vas a poder entender y comprender la importancia de efectuar uno, efectuar el otro. Vamos a hablar del manual y cuáles son las bondades y los beneficios de ambas operaciones. La estructura interna del motorreductor, la computadora ABS ESP, porque déjame te comento que el ABS es el título de la computadora y ESP, por sus siglas en inglés, pues simplemente es un programa electrónico que se adiciona al buen funcionamiento del software del sistema electrónico de frenado ABS. La arquitectura multiplexada, porque ahora al formar parte de un sistema de seguridad, pues forma parte también de una arquitectura multiplexada, mejor conocida como arquitectura de movilidad, arquitectura dinámica y en algunas marcas como la Intersistemas. La operación, la solicitud de tensado nominal, esfuerzo bajo y esfuerzo alto, el destensado, las estrategias de seguridad que maneja la unidad de control electrónica ABS. Cuando, fíjate qué interesante, hay un problema en el sistema ya sea electrónico o hidráulico y que ahora sí vamos a tener un buen funcionamiento para el frenado de servicio de los motorreductores. Preguntas recurrentes del sistema y por último, bueno, los fallos más comunes. Vamos a dar inicio esperando que la información sea de tu agrado y reitero, contribuyo al desarrollo de esas habilidades y capacidades. Vamos a dar inicio al tema. Freno de estacionamiento eléctrico. Bueno, pues forma parte ahora de dos objetivos. Uno, el poder brindar al usuario o al piloto la bondad de no tener que interactuar con el freno de estacionamiento o de aparcamiento y que este se active por naturaleza propia al corte de llave. O también que pueda el cliente, el usuario o el piloto interactuar con el sistema a través de un medio manual. Ambos medios, ambos procedimientos son importantes que los conozcamos. ¿Por qué? Porque uno forma parte de un mecanismo de confort, potencializar, el poder ofrecer a los clientes pues un evento de confort, como ya mencioné, sin tener que interactuar, pero por otra parte también poder interactuar con el sistema
para poder tratarlo como un freno y un principio de operación mecánico. Seguramente ya lo leíste, lo voy a leer nuevamente. El freno de estacionamiento con mando eléctrico es un sistema electromecánico. Al decir electromecánico, bueno, es que transforma energía eléctrica. Vámonos a la raíz. Energía eléctrica a energía magnética. Y como una última etapa, la energía magnética a una energía mecánica. Y de ahí, bueno, se toma el nombre de energía electromecánica o la transformación de un acontecimiento físico que actúa sobre los estribos de freno traseros motorizados mediante el mando eléctrico en lugar de la clásica palanca de frenos. Y este exclusivamente se realiza a través de un interruptor. Cometido del computador, calculador o la computadora, unidad de control, porque depende mucho la región de donde me estás acompañando. Del ESP, fíjate cómo aquí lo llama ESP y es muy importante que lo identifiques. Te voy a comentar por qué. Porque cuando tú trabajas con una unidad de diagnóstico, puedes encontrar el título ABS, pero también puedes encontrar el título ESP. Por eso es que es importante que te familiarices con ambos títulos o con ambas informaciones. Función para el freno de estacionamiento con mando eléctrico tensado o descensado, ya mencioné, activo, desactivo, manual o en un medio electrónico. Descensado automático del freno de estacionamiento cuando el vehículo comienza a circular. Vamos a explicar cada una de esas particularidades y te aseguro que al final vas a poder entender y a desarrollar la habilidad de poder tratar con ese sistema. Tratando un sinóptico de componentes en cuanto a las informaciones de entrada específicas que se relacionan directamente con la computadora del ABS, tenemos primero el estatus del interruptor. Te voy a comentar que al corte de llave, y me refiero al corte de llave, el hecho de que apagues el vehículo y ya no está en funcionamiento el motor. Y al decir por naturaleza propia, significa que los estribos de freno, mejor conocidos como los motores eléctricos, que van a activar directamente a los calipers del sistema de frenado tradicional, el sistema hidráulico, se van a activar. ¿Qué significa eso? Que en el momento en el que el motor se apaga, el freno se va a activar en automático. Siempre y cuando tengamos el acumulador con la energía necesaria y que esté conectado. ¿Por qué? Porque si el sistema está desactivado, desconectas la batería, los estribos o los motores eléctricos se van a quedar completamente deshabilitados y ese vehículo no va a tener aparcamiento. Entonces ya mencioné el estatus del interruptor, que para que lo puedas entender, cuando la palanca de estacionamiento del tipo mecánico la mueves de manera ascendente y en un comportamiento gradual o angular, tú estás activando el sistema. Pasa lo mismo con el interruptor. Eso significa que en el instante en el que el interruptor tú tiras en orden de ascenso, vas a activar el freno. ¿Qué hacemos con la palanca? Bueno, pues damos el seguro, lo llevamos a su posición de reposo y en ese momento desaparcamos el vehículo o deshabilitamos el freno mecánico. Pasa enteramente lo mismo con el interruptor. Basta un solo pulso hacia abajo o en ordenamiento descendente para que el freno se desactive. Dependiendo el vehículo, dependiendo la marca, tú vas a notar diferentes tipos o diseño del interruptor, pero el principio de funcionamiento es enteramente el mismo. Por otra parte, las informaciones de las revoluciones del motor. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. El que se active o se desactive con el vehículo en movimiento depende demasiado de la velocidad del vehículo y enseguida te lo explico. La posición de la palanca, que pueda estar en par, que pueda estar en drive. La velocidad también del vehículo, como lo puedes notar. Y hay otras informaciones que se hacen necesarias, pero que entran a través de la arquitectura multiplexada. Sí, porque hay otros parámetros. La posición del volante, la velocidad de giro del volante, la información de la pendiente, es decir, cómo se encuentra el centro de gravedad del vehículo y muchas informaciones más que, reitero,
definitivamente entran a través de un medio multiplexado y que bueno, sí se relacionan con el sistema de freno eléctrico, pero lo hace a través de una arquitectura multiplexada. Hablando de un sinóptico de actuadores o aquellos dispositivos que van a transformar el fenómeno de movimiento del vehículo, que lo van a interpretar a través de la alimentación de la computadora y que se van a encargar de modificar las condiciones de operación. ¿Qué es un sensor? Bueno, es un dispositivo que va a estar monitoreando cómo se comporta un fenómeno físico y lo traduce a un lenguaje o variable eléctrica, interpretada por la unidad de control, mejor conocida como la computadora del ABS o el ESP. Acto seguido, la computadora pone a trabajar aquellos dispositivos que modifican las condiciones de operación, mejor conocido como los actuadores. Y fíjate bien que los actuadores que se van a relacionar, bueno, pues es la bomba de frenado, electrónica, porque reitero, dependiendo de la región donde tú me estás acompañando, pues va a ser el título con el cual lo vas a poder identificar. Y por otra parte, los motores eléctricos que van a ir ahora instalados en cada uno de los centros, hablando del sistema de frenado, directamente en el disco, al centro del disco, y que va a interactuar ya muy particularmente sobre los calipers. Estos motorreductores, bueno, también obedecen a un principio de funcionamiento muy interesante, no tienen una alimentación tradicional, es una alimentación PWM, que a continuación te lo voy a explicar. En algunos vehículos, porque bien entendemos que hay vehículos con transmisión automática, de la misma forma con transmisión manual. Entonces las informaciones o el cuadro de informaciones va a cambiar. ¿Por qué? Porque sea transmisión automática o sea transmisión estándar, dispone de un sensor que va a estar instalado a un costado de la bomba de frenos, ¿sí? El cilindro maestro, y que va a estar monitoreando, fíjate lo importante de ese sensor, primero la presión del sistema hidráulico y por otro lado la caída de vacío del booster. Ese sensor lo puedes conocer bajo el título de sensor de presión de frenado, pero también sensor de depresión del booster. Entonces este lo vas a encontrar independientemente que sea transmisión automática o transmisión estándar. Y ahora, si cuenta con una transmisión estándar, pues lo más seguro es que encuentres un sensor que va a estar monitoreando la carrera del pedal. Pero bueno, esas son informaciones secundarias que, como te comento, van a viajar a través de la arquitectura multiplexada, pero es importante que lo sepas porque tú puedes trabajar con un vehículo que cuente con transmisión automática o transmisión manual. En relación al destensado, tenemos lo siguiente: determina la necesidad de un retensado preventivo y el modo de retensado electromecánico o hidráulico. Se está pilotando, y cuando digo se está pilotando, significa que se está gestionando continuamente la comunicación entre la computadora o la unidad de control con relación, sí, a la bomba de freno, la bomba hidráulica o electrónica, y por otra parte los estribos traseros o los servomotores. Solicitar el tensado de los estribos de freno motorizados a esfuerzo intermedio o esfuerzo máximo. Tú lo lees, yo te lo explico. Tenemos el siguiente comportamiento. Un vehículo va a contar con un sensor que va a estar monitoreando periódicamente el centro de gravedad de esa unidad. Entonces, si tú mandas una solicitud de frenado cuando el vehículo está completamente estático, bueno, ya sea en el cuadro de informaciones, cuadro de instrumentos o en la pantalla también multifunciones, te va a emitir algunos testigos. ¿Por qué? Te brindo los siguientes panoramas y los siguientes ejemplos. 1. Está solicitando el desbloqueo del freno, completamente cerrado el vehículo,
pero ¿qué crees? Que no estás pisando el pedal del freno. Entonces no se va a desactivar, se va a mantener activo o aparcado ese vehículo. Inmediatamente después te va a emitir a través de un testigo la alerta y la solicitud de que debes de pisar el pedal de freno para que se pueda desbloquear el mismo. Número 2. Pisas el pedal del freno, obviamente estoy hablando de que un automóvil se encuentra encendido. Pisas el pedal del freno, haces la solicitud de la desactivación, posicionas la palanca en drive, pero la puerta está abierta. ¿Qué crees? Que no se va a desactivar. Puedes pisar el pedal del acelerador y se va a mantener activo el sistema. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta. Es necesario cerrar la puerta para que se pueda desbloquear. Número 3. Y todo esto que te estoy mencionando te lo va a especificar y dar a entender en el cuadro de instrumentos o en la pantalla multifunciones, dependiendo la marca y dependiendo la gama de ese vehículo. Es muy importante saber gama, si es una gama alta o es una gama premium, y sobre todo la marca. ¿Por qué? Porque dependiendo si es un vehículo premium, pues bueno, entonces te puede establecer información directamente en el cuadro de instrumentos y al mismo tiempo en la pantalla multifunciones. Con esto lo que te quiero dar a entender es que no tan fácilmente se va a desbloquear el sistema. ¿Qué hace el sensor tricaptor? Mejor conocido como el sensor de aceleración transversal. Ya mencioné que se está gestionando periódicamente y en todo instante el punto de gravedad del vehículo. ¿Por qué? Porque no es igual que el automóvil se mantenga en una pendiente a 6 kilómetros por hora en movimiento y que tú realices la solicitud del aparcamiento. A esa velocidad, ¿sabes qué va a ocurrir? El automóvil, si se cumplen las condiciones, ¿cuáles? Las que acabo de mencionar, las puertas cerradas, que pisaste el pedal de freno, que mandaste la palanca a park y pisaste el pedal del acelerador. Ahí existiría un desbloqueo automático y forma parte del sistema confort. Ya se encuentra el movimiento del vehículo, pero a una velocidad promedio de 6 kilómetros por hora. Por equivocación hiciste la solicitud de freno o de aparcamiento, el auto se va a frenar. Y los que se van a activar precisamente van a ser los estribos. ¿Por qué? Porque es una velocidad mínima a través de la cual, si se activan los frenos, no pueden sufrir ningún tipo de daño. Pero ahora, ¿qué ocurre? El vehículo se encuentra en superficie plana, alcanza los 6 kilómetros por hora, llega a los 8 kilómetros por hora y hace la solicitud del aparcamiento. El vehículo no se va a frenar. Lo único que va a ocurrir es que entra en activación el sistema ESP para regular la inercia del vehículo, pero hasta ahí. Esto significa, y puntualizo, que si tú haces la solicitud de aparcamiento abajo de los 6 kilómetros por hora, 6.5, el vehículo va a frenar, pero si es arriba, no va a frenar. Pero ahora fíjate bien, ¿por qué la información del tricaptor? Porque no es igual la inercia y el peso del vehículo que va a tener en una superficie plana a una superficie que pueda tener 5 grados de inclinación a una superficie que tenga 8, 9 grados. ¿Qué va a ocurrir? Por eso voy a regresar la slide y te comenta aquí. Hay diferentes modalidades en las cuales va a llevar a cabo el tensado. Y esas modalidades, pues lógico, van a depender de la pendiente, que se encuentre en una superficie completamente plana o que se alcance a detectar una inclinación. ¿Cómo ves? Muy interesante, ¿verdad? Y es por ello que poder interpretar la importancia y la información que brinda el sensor de aceleración transversal, mejor conocido como tricaptor, pues forma parte preponderante del buen funcionamiento del sistema. ¿Por qué tricaptor? Ya mencioné que la primera función es poder determinar la inclinación sobre la pendiente. Número 2,
poder determinar la aceleración del vehículo, lógico, de manera transversal, y por último poder detectar el esfuerzo que se está creando directamente sobre los estribos de freno. Es importante que sepas que los estribos o los servomotores o los motorreductores operan con una tecnología de alimentación que denominamos PWM. Como puedes notar, los porcentajes de alimentación, enseguida te explico a qué me refiero. Los porcentajes de alimentación pueden variar en función de 0, 25, 50, 75 y 100% del PWM. ¿Qué significa un PWM? Por sus siglas en inglés, es una tecnología de alimentación, modulación por ancho de pulso. Pero fíjate bien, dependiendo del equipo de diagnóstico que tú estés utilizando, ahora puedes encontrar que en lugar de que diga algo relacionado con el freno eléctrico, OCR, que significa relación cíclica de apertura. Y por otra parte, también hay un término que puedes encontrar en la información relacionada con esta tecnología, que ahora pueda decir duty cycle. Eso significa que cuando tú ves estribo de freno en el escáner o puedas visualizar motor eléctrico de frenado, pues sepas a qué se refiere el PWM, el RCO o mejor conocido también como OCR, y por último el duty cycle, que también te lo da en ancho de pulso. Lo que estás viendo aquí es el comportamiento gráfico de la alimentación, activación y desactivación del freno eléctrico. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Tenemos lo siguiente: fase de desbloqueo, que significa que el cliente está solicitando la desactivación. El PWM en azul al motor eléctrico es positivo, aquí lo puedes visualizar, y hay un PWM negativo, es decir, que tiene una polarización de tal manera que va a rotar o a trabajar el motor eléctrico en sentido de las manecillas del reloj. Aquí yo lo que estoy solicitando es la fase de desbloqueo o de desactivación. Siguiente acontecimiento, ahora solicito que se active y por eso lo manejo en un código de colores. Fíjate cómo el PWM positivo pasó ahora a un PWM negativo, aquí está claro, y el PWM en azul, en amarillo, perdón, pasó a un PWM positivo. Hace un momento señalé aquí arriba, bueno, aquí lo que estás notando es de acuerdo al código de color, PWM positivo, negativo en la fase de desbloqueo, y en la fase de bloqueo o activación el negativo pasa a positivo y el positivo pasa a negativo. Por eso es que lo estoy señalando con líneas y con flechas en ambos colores, con el fin de que puedas interpretar qué está pasando con el comportamiento gráfico en diferentes fases. Ahora fíjate bien, en este apartado estoy utilizando otro equipo en el cual se comporta de la misma forma. PWM positivo en la fase de desbloqueo, PWM negativo, y cuando realizo la activación, pues el positivo ahora pasa a ser negativo y el negativo pasa a ser positivo. ¿Qué significa esto? Porque tenemos la idea de que el PWM o es mando positivo o es mando negativo, y en el caso del freno eléctrico no es así. En el caso del freno eléctrico hay una conversión en la polaridad dependiendo la solicitud del usuario o las condiciones bajo las cuales se esté activando. Puedes ver que el motor eléctrico consta de un conector de 2 vías exclusivamente. El motorreductor se fija directamente a la base del caliper y finalmente actúa directamente sobre las pinzas de freno, o mejor conocido como los calipers. Aquí tú puedes notar particularmente cómo se encuentra el conector. Ve las características del cable, no es un cable delgado, es un cable pues, que puede manejar un promedio hasta de 10 amperes. Se maneja un código de colores y finalmente aquí hay algo bien importante. El motor eléctrico se activa, ya mencioné, al corte de llave y se queda aparcado el vehículo. Entonces hay un gran problema para los técnicos, que es si el vehículo se queda sin batería,
¿Cómo vas a desbloquear el freno eléctrico? Bueno, pues ahí te va. Vas a encontrar dos tornillos con la medida, bueno, de tipo Allen, en promedio 6 milímetros, y estos dos tornillos lo que tienes que hacer es girarlos en el sentido de en contra de las manecillas del reloj. Reitero, son dos tornillos. Vas a botar una pequeña tapa y acto seguido vas a llegar directamente al centro del motor eléctrico. Lo que vas a hacer ahora, una vez que ya se extrajo la tapa, introduces una punta torque que en promedio son 50 o 55 la medida, y tienes que girar en sentido de las manecillas del reloj, porque el vehículo se encuentra aparcado. En el momento en el que tú giras en el sentido de las manecillas, se introduce este vástago en este sinfín y lo está retrayendo como tú lo estás visualizando en la flecha. Lo único y lo que sí tienes que hacer es que el automóvil, para poderlo mover, para poderlo trasladar a una plataforma y que se pueda desplazar, pues tienes que levantar el automóvil de la parte trasera. ¿Por qué? Para que tú puedas darte cuenta que se están liberando los neumáticos, y eso lo vas a comprobar pues simplemente moviendo la llanta o moviendo el neumático. Ese es el interior del motor eléctrico o del servomotor. El motor eléctrico es esta parte prácticamente, o el estribo. Tiene dos piñones. Los dos piñones pues no son de acero, son de plástico. No es cualquier plástico. Nosotros sabemos que ya hay una amplia variedad de tecnologías en cuanto a la asignación de materiales y la fabricación de cualquier componente del tipo plástico, y que su durabilidad es extremadamente muy rentable. Tan así que puedes darte cuenta que hay vehículos, independientemente la marca, que ya tienen hasta 200,000, 300,000 kilómetros de recorrido, y los motores eléctricos nunca han sufrido algún daño por ruptura. En esta filmina o en esta slide lo que te estoy dando a entender es un diagrama pictográfico en el cual estamos hablando de una fase de mando del estribo de freno motorizado en el sentido de destensado. ¿Qué significa esto? Como tú lo puedes observar en este punto, no hay contacto del caliper porque el estribo no está activo. Entonces el disco puede rodar sin problema alguno. Cuando tú llevas a cabo la fase de destensado, es lo que estás previendo o es lo que estás ocasionando, que haya una separación entre las pastillas de frenado, como lo estás viendo aquí, y en este instante o en este caso el caliper. En la fase de tensado lo que puedes visualizar que está ocurriendo, que se está incorporando el movimiento del vástago. En ese caso el sinfín está empujando el caliper, y ahora sí vas a tener contacto de las pastillas de frenado en relación al disco. Ya comenté que toda la función y todo el ordenamiento y todas las estrategias de seguridad, de manejo de energía, de gestión de los fenómenos de seguridad, pendientes, fuerzas colaterales, etcétera, etcétera, va a ser a través del software del sistema o del calculador del sistema de frenos antibloqueo. Mencioné hace un instante que forma parte de una familia multiplexada, o también de una arquitectura que, independientemente la literatura, ya expresé que puede ser intersistemas, arquitectura de movilidad o arquitectura dinámica, donde puedes encontrar que este calculador, de acuerdo a la gestión del sistema de freno eléctrico, se va a relacionar con las siguientes computadoras. 1. La que conmuta el motor de arranque. 2. Contactor de luces de retroceso, contactor de disfunción de freno, captador de posición de pedal del acelerador, captador de posición del emisor del embrague, lo comenté hace un instante, computador de inyección, el computador del ABS o el ESP, los estribos de freno motorizado trasero derecho e izquierdo. Bueno, ahí están ambos, mando eléctrico del freno, estacionamiento, el interruptor. Pero por otra parte, ya también comentaba que toda la información se va a ir a través de la arquitectura multiplexada dinámica. Pero ve ahora que también se va a comunicar con otras arquitecturas. Una de ellas va a ser la multiplexada de información y diversión. ¿Qué significa? Que si hubiese un impacto o la necesidad de tener que ir frenando ese vehículo
y en la pantalla multifunciones se está viendo una película, se va a inhibir para darle prioridad a toda la gestión de energía del sistema de frenado eléctrico a través de los servomotores o los motorreductores, para que finalmente pueda haber seguridad en los usuarios. Aquí tendríamos información, repito, así se llama la arquitectura, CAN, información, diversión. Pero también se va a relacionar con una arquitectura CAN, se me está olvidando el título, que está manipulando todo lo que es comunicación, donde interactúa el GPS y donde interactúa la telefonía. Si hay la necesidad de enlazarse las informaciones después de un impacto, ¿qué va a hacer? Que de acuerdo a la gestión de los diferentes sistemas y los diferentes computadores, pues entonces ahora se van a disparar la llamada telefónica, en ese caso a las unidades de servicios públicos. Se va a enlazar la localidad del vehículo para que, bueno, haya o pueda existir la asistencia técnica por parte de las organizaciones y de los servicios necesarios para poder llevar a cabo la asistencia de los usuarios. Ya mencioné la importancia y las variaciones que puede existir en los instantes a través de los cuales el interruptor sea manipulado, que por puntualizar en ello, mencionaba que si la velocidad es abajo de 6.5, en promedio 6 kilómetros, el vehículo se va a aparcar, pero que si se incrementa la velocidad, no se va a aparcar. ¿Qué significa esto? Que si llevas un vehículo a 100 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora, y por cualquier condición hubo un pulso en el interruptor, entra el ESP. ¿Queda claro? Si el vehículo va a 100 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, ya se rebasó la velocidad nominal, no se va a frenar, no se va a aparcar, y quien va a entrar en activación va a ser la bomba electrónica de frenado auxiliada del programa ESP. Vamos a interpretar lo siguiente: solicitud de tensado nominal, esfuerzo bajo. Cuando se cumplen las condiciones de tensado y en caso de no detectarse ningún defecto, el calculador de control dinámico de estabilidad solicita el tensado de los estribos de freno motorizados a esfuerzo intermedio, conforme a la tabla de tensado en función de la pendiente. ¿Cuáles son las condiciones? Si la velocidad del vehículo es inferior a 6.5 kilómetros por hora y el calculador de control dinámico de estabilidad se encuentra activo, despierto, y el mando eléctrico de freno de estacionamiento es activado, pero también el freno de estacionamiento de mando eléctrico está destensado, entonces si la pendiente es inferior a 5%, el calculador de control dinámico de estabilidad envía una consigna de tensado a esfuerzo intermedio. ¿Qué significa eso? El vehículo va abajo de 6.5 kilómetros por hora. Tú mandas un impulso y vas a escuchar en los estribos algo similar a lo siguiente. Y se va a frenar. Por eso la función del captador o del tricaptor, del sensor tricaptor de aceleración transversal, va a detectar la velocidad y al mismo tiempo va a detectar el esfuerzo realizado para poder frenar el automóvil. Cuando se cumplen las condiciones de tensado y en caso de no detectarse ningún defecto, el calculador de control dinámico de estabilidad solicita el tensado de los estribos de freno motorizados a esfuerzo máximo, conforme a la tabla de tensado en función de la pendiente. ¿Qué significa? Que la pendiente es mayor. Condiciones: si la velocidad del vehículo es inferior a 6.5 kilómetros y el calculador de control se encuentra activo o despierto y el mando eléctrico de freno de estacionamiento es solicitado, es activado, pero también el freno de estacionamiento de mando eléctrico está destensado, ¿qué significa? Vehículo en movimiento, pendiente con mayor caída, ganancia de grados,
pero no está activo el freno, porque hay desplazamiento en el automóvil. Entonces, si la pendiente es mayor, el calculador de control dinámico de estabilidad, ¿qué va a hacer? Va a mandar un primer acontecimiento de tensado, pero como se detecta la pendiente, pues ahora va a mandar un esfuerzo mayor o una activación donde se detecte un mayor esfuerzo. Vas a escuchar en los motores eléctricos lo siguiente: el vehículo, como está en pendiente, va a hacer un ruido similar a lo siguiente, y el automóvil se va a frenar. Tú te vas a dar cuenta de ello porque precisamente se está gestionando la pendiente y con ello está habilitando mayor cantidad de amperes para abastecer de suficiente energía a los motores eléctricos. Solicitud de destensado. El calculador de control dinámico de estabilidad determina la situación de la vía y autoriza el destensado de los estribos de freno motorizados. El destensado de los estribos de freno motorizados se autoriza cuando el calculador del control dinámico ESP está en modo despertado, es decir, activo. El conductor pisa el pedal de freno o del acelerador y al mismo tiempo acciona el mando eléctrico del freno de estacionamiento. Condiciones: si el contactor está puesto y el mando eléctrico de freno de estacionamiento con mando eléctrico está activado y el pedal de freno está pisado y la presión del circuito de frenos es superior a 6 bares. ¿Qué te comentaba? Que debe de estar el pedal pisado, valga lo redundante, y que hay un sensor que está monitoreando la presión de frenado. Fíjate que si no efectúa la presión suficiente o la fuerza necesaria en el pedal para que se cree la presión suficiente, no se va a activar o a desactivar. Entonces, el calculador de control dinámico de estabilidad autoriza o no el destensado. ¿Cuáles son las estrategias de seguridad? Ahora sí, si el vehículo va arriba de 100 km/h y tú solicitas una activación o un aparcamiento, a través de un pulso no va a frenar. Pero si lo mantienes pulsado, lo que le estás informando a la computadora es que te encuentras en una condición de riesgo, y el hecho de que lo mantengas presionado o independientemente la estrategia de activación y desactivación es como cuando mecánicamente tú jalas la palanca del freno eléctrico y con ello el vehículo pues completamente se frena. Aquí es enteramente lo mismo. Si hay una condición a través de la cual se detecte una caída de presión, no tenemos presión en el sistema hidráulico, el sistema mecánico no detecta movimiento en el pedal, entonces ¿qué va a ocurrir? Seguramente ya lo leíste, la computadora va a activar los estribos o los motores eléctricos para que ahora sí sean los motores los que se encarguen de poner activos los calipers y que pueda afianzarse o asegurarse el frenado de ese vehículo. Entonces voy a ser redundante en lo siguiente: si vas arriba de 100 km/h y solicitas el frenado y todo está en condiciones, no frena los motores eléctricos, quien frena es el sistema electrónico ABS. Pero si solicitas un frenado a través del pedal y no se detecta presión y no se cumplen las condiciones necesarias, lo que va a ocurrir es que la computadora frena el vehículo a través del accionamiento de los estribos de freno. Muy interesante, ¿no? ¿Cómo ves? Y en definitiva, pues entonces el sistema electrónico de aparcamiento pues va a manejar su operación y su funcionamiento directamente del software que se implementa en el calculador o el computador del sistema de frenos ABS, o también conocida como ESP. Con ello es necesario entender que las estrategias de seguridad están muy ampliamente desarrolladas. El algoritmo que se implementó ahora en las computadoras de las unidades que traen este principio de funcionamiento en cuanto al aparcamiento, pues ahora es muy amplio y se han potencializado las estrategias de seguridad. Tal es el caso de la asistencia de frenado de un vehículo en curva
en curva en pendiente, en curva con piso mojado. El sistema que también conocemos como el sistema Hill Assist, que significa que el vehículo puede estar en neutral y en una pendiente hacia atrás. Obvio que no se pueda desplazar en un retroceso por la cuestión de la pendiente. Y así como te estoy comentando, hubo más algoritmos que se fueron desarrollando y se fueron implementando para poder hacer más eficiente las cuestiones de seguridad de los usuarios. Preguntas más recurrentes: ¿se considera un caliper electrónico? Pues hay que independizar. Un caliper electrónico sería 100% su funcionamiento a través de un principio eléctrico-electrónico. Y recordemos que en este sistema y en estas unidades pues tenemos su operación tradicional, un principio hidráulico, pero que tenemos el sistema de aparcamiento o de estacionamiento completamente electrónico y eléctrico. Entonces podríamos denominar que es híbrido, porque no en todas las fases de frenado obedece a un principio eléctrico-electrónico. La respuesta pues se puede considerar un caliper eléctrico-electrónico dependiendo la etapa bajo la cual esté operante. Si es de aparcamiento, si es un caliper electrónico. Si es un frenado tradicional, pues entonces es un caliper completamente hidráulico-mecánico. ¿Cuál es la mejor manera de actuar el sistema de freno estacionamiento eléctrico? Esa parte es necesario conocerlo. Voy a poner dos ejemplos, fíjate bien. El hecho de que se brinde esta operación forma parte del confort para el cliente. ¿Qué significa? Pues el cliente cierra la puerta, se pone el cinturón, enciende el motor y realiza las condiciones o lleva a las condiciones necesarias para poder mover el vehículo. Entonces pone el drive, pisa el pedal del acelerador sin tener contacto con el interruptor. Ve lo que ocurre. Esto es el caliper, esto es el disco, y en ese momento cuando pisas el pedal del acelerador ambos hacen esto. ¿Queda claro? O sea, hay una pequeña fricción. Se detecta el movimiento del neumático y en cuestión de milisegundos se desbloquea el freno. Por tal motivo, si yo hiciera esto durante 24 horas, se iban a dar cuenta que el día de mañana ya iba a estar muy lastimado. ¿Por qué es necesario saber esto? Ahí estamos desactivando el sistema en modo confort. La otra es que el cliente llegue y una vez posicionada la palanca en drive y ponga el pedal de aceleración en avance, antes de ello tenga contacto directamente con el interruptor. Es decir, que antes de acelerar desactive el freno. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Que está activado. En ese momento lleva la desactivación, se separan las pastillas de frenado y acto seguido el neumático se va a desplazar. Ahora fíjate bien, cuando tú lo desactivas o activas o manipulas en un acontecimiento manual o en un modo manual, la computadora está realizando un conteo de los ciclos y eso se considera un ciclo. Pero el hecho de que lo estés desactivando en modo confort y que exista una fricción, ahí se consideran dos ciclos. Por tal motivo, ahora sí te planteo dos escenarios. Uno, se han vendido dos vehículos con este sistema, uno para él y otro para ella. Él periódicamente lo está manejando en modo confort, que significa que está generando esa fricción. Y ella no, ella es un poquito más cuidadosa y todo el tiempo lo está trabajando en modo manual. Los automóviles pueden tener 300,000 kilómetros ambos y existe la posibilidad de que al vehículo de él se refleje un testigo y con ello una alerta de la fatiga o el vencimiento del freno eléctrico. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo han sido mucho más severas. De la misma forma, de acuerdo al kilometraje, lo más seguro es que se desplacen alertas donde se le mencione a él
la posibilidad de reemplazo del disco y de reemplazo de las balatas. ¿Por qué? Sobre todo por el conteo del número de ciclos. ¿Qué pasa si se da un pulso a una velocidad inferior de 6 kilómetros? Ya lo expresé, hay un aparcamiento. Arriba de una velocidad de 7 u 8 kilómetros no se frena el vehículo, entra el SP. ¿Qué ocurre si se da un pulso a 140, 100 kilómetros por hora? Entra el SP, no va a haber activación electrónica. ¿Qué ocurre si se mantiene el interruptor fijo a una velocidad superior y no nada más de 100 kilómetros? Aquí lo estoy alterando para que tengas una idea de lo que puede ocurrir. Si lo mantienes pulsado, es como si estuvieras solicitando entonces el freno mecánico a través del tiraje de la palanca. Es enteramente en la misma condición. Estrategias: hay una estrategia de mantenimiento del esfuerzo. Lo que acabo de mencionar, di dos ejemplos. En superficie plana, inclinación a 5 grados, pero si esa inclinación es mayor, entonces está mandando una serie de acontecimientos de activación, porque periódicamente el sensor tricaptor está monitoreando el esfuerzo implementado, que no fue suficiente para poder frenar el neumático, y la información, obvio, está llegando a través de los sensores de rueda. Entonces, por eso decimos que está generando una estrategia donde monitorea, pero también mantiene el amperaje suficiente para poder abastecer de energía dependiendo de la inclinación del vehículo sobre la pendiente. Está detectando la rotación de las ruedas, ya lo expresé, determina con ello la pendiente y finalmente está todo el tiempo gestionando cómo se está llevando a cabo el buen funcionamiento de los motores eléctricos o los servomotores que he venido comentando. Fallos más comunes: la ausencia del bloqueo. Tenemos que por una cuestión de seguridad no se está llevando a cabo el bloqueo y todo el tiempo se queda desbloqueado, y que en un momento dado hasta puede ser la misma computadora del ABS la que tenga un problema. Ausencia del desbloqueo, que todo el tiempo se quede activo. Si tú tienes problemas con el sistema de airbag, donde se detectó, un ejemplo, que el testigo está intermitente, en cualquier momento se pueden detonar las bolsas de aire. Por tal motivo, acto seguido se va a comunicar a través de la red multiplexada y va a mantener en bloqueo todo el tiempo, con el fin de que ese vehículo ya no se pueda desplazar y no haya la posibilidad del disparo de las bolsas de aire. Encendido del testigo del freno eléctrico. Bueno, el encendido, como bien sabemos, es una alerta que te está refiriendo un problema, ya sea hidráulico, mecánico, eléctrico o electrónico, y este tiene tres fases a través de las cuales se puede manifestar. Un testigo 100% permanente, es decir, ya se quedó encendido. Un testigo que periódicamente puede encender, se apaga, pasa una semana, se vuelve a encender, pasa un día y se apaga, pasa un día, se vuelve a encender. Ahí estamos hablando de la posibilidad de un falso contacto. Y por último, el testigo de freno eléctrico que esté titilante. Técnico: cuando esté titilante, yo te sugiero que preferentemente ese vehículo se frene y se traslade en plataforma, porque recuerda que maneja una estrategia de seguridad. Hay la posibilidad, y muy elevada, de que ese vehículo sea frenado o aparcado. Hierve líquido de frenos y quema los O-rings. Bueno, ahí estamos hablando de que ya el freno eléctrico pueda tener una condición de fatiga, de cansancio, ya no se está desbloqueando al 100% y es como si los neumáticos se quedan frenados. Desgaste excesivo de las pastillas de frenado por la misma condición, de hecho van acompañadas casi, y no permite el aprendizaje del motor eléctrico. Ahí depende mucho del equipo con el que te estés apoyando, pero finalmente, cuando exista un cambio de este dispositivo, el motor eléctrico o los motorreductores, debes de llevar a cabo el aprendizaje, iba a decir la presentación, que corresponde a un aprendizaje, no la iniciación de adaptativos, no es por ahí, no, un aprendizaje, que significa que le estás diciendo a la computadora del ABS que estás dando de baja ese componente y que, lógico, estás incorporando uno nuevo. Aquí te voy a dar a conocer gráficamente cómo se está gestionando la operación del freno eléctrico. Vamos a leer lo siguiente. El computador o el calculador de control dinámico de estabilidad contiene un módulo software que permite identificar la posición del estribo de freno.
En un tensado, el motor eléctrico del estribo de freno motorizado pasa por 3 etapas. Una, principio de tensado; 2, medio recorrido; y final de tensado. Va a ser curiosa la forma en la que lo voy a explicar, pero voy a tener que hacer ruidos. Fíjate bien, el vehículo no está aparcado. Tú realizas la solicitud de aparcamiento y en este momento lo que tenemos aquí, por ejemplo, en A, es la corriente que llega al motor eléctrico. El motor eléctrico está en una etapa de stand-by, no se está moviendo. Por tal motivo, para poder romper esa fase muerta que no tiene inercia, el amperaje es muy elevado. Por eso es que en un principio vas a escuchar, eso es lo que hace la gráfica, una demanda de corriente elevada para poder mover el motor eléctrico. Y una vez que ya lleva inercia, pues el amperaje es mínimo, porque como ya lleva inercia, pues entonces simplemente le está mandando pulsos muy pequeños, aprovechando su giro, pero el amperaje es mínimo. Vuelve a realizar una gestión de que se mantenga durante su recorrido inicial a la etapa final cuánto amperaje se está consumiendo. Si esta gráfica tuviese comportamiento no uniforme, o sea, subidas y bajadas, pues entonces en ese momento detecta que el motor eléctrico pueda tener un daño o ya se encuentre en la posibilidad de un corto. ¿Queda claro? Entonces, el primer acontecimiento es de máximo amperaje de demanda, cae el amperaje suministrado y este se debe de mantener. Y una vez que el freno eléctrico ya tiene su máximo recorrido, que las balatas o las pastillas de frenado ya tienen contacto con el disco, entonces vuelve a presentarse la siguiente situación. Un recorrido llega a su tope y en ese momento ya hay una resistencia o hay una oposición. ¿Qué va a ocurrir con el amperaje? Bueno, pues va a volver a crecer, como lo puedes observar aquí. En este punto se detecta, de acuerdo al consumo, el estado del motor eléctrico. En caso del recorrido intermedio, lo sigue confirmando porque, reitero, no hay variaciones. Y cuando llega a su etapa final, hay una ligera entrega o un ligero consumo de corriente por parte del motorreductor, pero todo esto está estratificado. Técnicamente decimos que está cartografiado. ¿Qué significa? Que el comportamiento gráfico real pues está comparando todo el tiempo con el que está implementado directamente en el calculador. Entonces, pues es muy importante, muy interesante saber el comportamiento de acuerdo a esta gráfica, porque, pues como dice por ahí, al buen entendedor pocas palabras, no es necesaria tanta teoría si podemos entender qué está pasando gráficamente hablando con el amperaje, el voltaje, cuando el estribo se encuentra en las diferentes fases de operación: etapa inicial, etapa intermedia y etapa final. Y va a ser el mismo comportamiento tanto para el bloqueo como para el desbloqueo. Hay mecanismos y hay equipos a través de los cuales puedes llevar a cabo el manipular el estribo o el motorreductor, y de acuerdo a ello es necesario, cuando vas a realizar un mantenimiento, que vas a reemplazar las pastillas de frenado o que vas a dar un servicio, independientemente que vas a reemplazar las pastillas y en un momento dado también el disco, bueno, pues lógico, el equipo CJ4R te da la opción de poder identificar la marca, acceder al sistema, como lo puedes ver, freno de estacionamiento. Nos vamos al punto número 3, que es la retracción del caliper. Acto seguido das un enter. Es importante mencionar que para esto pues debe el vehículo estar sí apagado, pero con la llave en la posición de ignición. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el equipo y los estribos se van a estar alimentando
pues de acuerdo a la esquemática y a cómo esté su conéctica, demandando el amperaje necesario que va a provenir del acumulador o de la batería. Una vez que ya realizaste el servicio, o sea, realmente date cuenta que es muy simple y lo voy a regresar. 1, seleccionas la marca. 2, navegas en los menús, identificas el sistema y finalmente realizas la solicitud de la retracción del caliper. Llevas a cabo tu servicio. En algunos casos también se te recomienda aflojar el tornillo purgador. No pasa nada si lo aflojas, de hecho es mejor. ¿Por qué? Porque en función de cómo se contraiga el caliper o lo regreses a su posición de reposo, no de activación, lo único que va a ocurrir es que va a liberar un poco de líquido de frenos. Entonces es lo más recomendable y normalmente pues es la forma en la que muy rápidamente el pistón puede regresarse. Una vez que realizas el servicio y que ya cerraste el tornillo de purga, pues vuelves a solicitar ahora, de acuerdo al menú, ajuste del caliper, y ahí das un enter y acto seguido pues se va a autoajustar. Cabe señalar que el equipo, dependiendo la marca, te puede solicitar, inclusive aquí lo está haciendo en automático, pero te puede solicitar que hagas la medición del ancho o el grosor de las pastillas de frenado y que acto seguido, en lugar de un ajuste de caliper, encuentres el menú en el cual te diga asigna ese valor para poder llevar a cabo su aprendizaje y su memorización. Por último, pues se recomienda llevar a cabo el borrado de códigos y con eso te aseguro de que vas a poder entregar una unidad con un excelente mantenimiento y un excelente servicio, sin la posibilidad de que posterior a ello pueda presentar un síntoma y una alerta, un testigo de alerta y un código de falla. Y pues bueno, recuerda que la empresa, pues a través de toda la gran gama de productos, pues maneja una página que es la www.vinyectronic.mx, donde podrás ver mucha información relacionado no nada más a los productos, sino relacionado a la empresa, y que es importante que lo conozcas porque muchas de las ocasiones pues es poca la idea que tenemos en relación a los diversos o los diferentes equipos que tenemos para poder tratar todo el automóvil. De otra forma, pues debes de saber que tu equipo está completamente soportado, que hay una área de atención al cliente, hay una área de soporte técnico, soporte a producto y finalmente también de garantías. ¿Cómo ves? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues esperando que la información haya sido de tu agrado y favorezca tus habilidades de diagnóstico, tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima, muchas gracias.